Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a proceder a explicar qué son las fuentes controladas. Bien, una fuente controlada, como su mismo nombre lo dice, es aquella fuente que depende del valor de una fuente independiente, es decir, de una fuente que ya está establecido su valor. Esta fuente puede ser una fuente de voltaje o puede ser una fuente de corriente, ¿ya? La fuente controlada de voltaje tenemos de dos tipos. Tenemos aquella que depende de un valor K, de un voltaje Vx, puede ser un voltaje V sub 0, un voltaje cualquiera que esté dentro del circuito, ¿vale? Y su valor siempre, como es una fuente de voltaje, entonces va a ser voltios. Tenemos otro tipo de fuente dependiente de voltaje, que es aquella fuente que depende de una corriente que está en el circuito, ¿sí? Y esa corriente, ya sea una corriente de excitación o ya sea una corriente de rama, igual va a tener valor de voltios, ¿sí? K puede tener valores enteros o puede tener valores reales. En el caso, K puede valer 1, 2, 3, 4, etc. K también puede valer, por ejemplo, un medio, un tercio, 5 octavos, lo que venga. K es un cuantificador de qué tanta corriente o qué tanto voltaje estoy viendo en esta fuente con respecto a una fuente independiente o una corriente o voltaje de rama, ¿ya? Estas son fuentes de voltaje. Asimismo tenemos las fuentes de corriente, las fuentes controladas de corriente, ¿ya? Fuentes controladas o fuentes dependientes son la misma cosa, sino que con otro nombre, ¿ya? Una fuente controlada o dependiente de corriente, al igual que en la fuente dependiente o controlada de voltaje, es una fuente de corriente que depende de un valor K, que pueden ser cualquiera de estos valores, que depende ya sea de un voltaje V sub X o V sub 0, como esté designado la variable en el circuito, o ya sea de una constante K o un parámetro K dependiente de una corriente Ix que se encuentre dentro del circuito. Y como son fuentes dependientes de corriente, no importa si tenemos que depende de un voltaje o que depende de una corriente, sus unidades van a ser amperios. Amperios. Lo mismo pasaba con la fuente controlada de voltaje. No importa si su valor depende de una fuente de voltaje o de corriente, siempre va a dar valor de voltios. ¿Ya? A continuación, en un circuito, vamos a explicar y vamos a jugar con valores K de una fuente controlada de voltaje para que quede un poco más claro, ¿sí? Ya, por ejemplo, en el siguiente circuito, vemos que tenemos una fuente de alimentación de 11 voltios, tenemos resistencias de 4, 7 y 1 ohmios, ¿ya? Las unidades estoy obviando porque se sobreentiende. Ya, tenemos dos fuentes controladas, una de corriente y otra de voltaje. Primero, vemos que esta fuente depende 4 veces de la corriente I0 y esta fuente de acá depende 4.7 veces del voltaje Vx. Empecemos con la fuente controlada de corriente. Ya, para hacerlo más claro el ejemplo, vamos a asignar un valor arbitrario a la corriente I0. Por decir, le vamos a dar, como es corriente, le vamos a dar 2 amperios, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale esta corriente? ¿Cuánto vale el valor de esta fuente de corriente controlada si la corriente que pasa por acá me dice que son 2 amperios? Entonces, empezamos a jugar y decimos que vale 4 veces la fuente de corriente, entonces vale 2 amperios y esto es un total de 8 amperios, ¿sí? Entonces, esta fuente controlada de corriente tiene un valor de 8 amperios, ¿sí? Ahora,
Si esta fuente de corriente, por ejemplo, aquí la fuente de excitación la aumentamos, entonces ya no, digamos que no sea 2 amperios, digamos que valga 4 amperios, ¿sí? Entonces, ¿qué va a cambiar acá? Aquí ya no va a ser 8 amperios. Como la corriente que circula por acá son 4 amperios y esto dice que es 4 veces la corriente que circula por acá. Entonces va a ser 4 por 4, 16 amperios. ¿Sí? Bien, ahora vamos con la fuente de voltaje. Para hacerlo más claro, igual, nos vamos a dar que el voltaje Vx, que está aquí, por ejemplo, que sea 11 voltios. Como ejemplo, estoy eligiendo valores arbitrarios, ¿sí? Ya. Entonces, me dice que esta fuente de voltaje controlada es 4.7 veces el voltaje Vx. Como nuestro voltaje Vx vale 11 voltios, entonces agarramos nuestra calculadora, ponemos 4.7 multiplicado por 11 y esto nos da 517 sobre 10. Como es una fuente de voltaje, entonces sus unidades son el voltio, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la fuente de voltaje Vx puede cambiar. Si esta fuente de alimentación, por ejemplo, nosotros le subimos y decimos que ya no vale 11. Más bien decimos que ahora va a valer, no sé, un valor arbitrario. A ver, por ejemplo, digamos que valga, por ejemplo, no sé, qué sé yo, 15 voltios. 15 voltios. Entonces va a ser 4.7, que es la constante K, que está haciendo el papel del parámetro K, 15. Entonces el valor de esa fuente ya va a ser 4.7 multiplicado por 15. Y esto dice que es 141 sobre 2. Como es una fuente de voltaje, sus unidades van a ser voltios, ¿sí? Bien, ahora para que quede un poco más claro, intercambiamos las cosas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bien, si nos damos cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, la fuente de corriente controlada depende del valor de B sub X, ¿verdad? Y B sub X sabemos que es una fuente de voltaje. Y esta es una fuente de corriente, ¿sí? Entonces, podremos confundirnos y decir, si esto es fuente de voltaje y el parámetro K es un parámetro que no tiene, es unidimensional, que no tiene unidades, entonces decimos, ¿qué pasa aquí? Le pongo voltios, pero no. Lo que pasa es esto, pasa algo interesante. Por ejemplo, digamos que B sub X valga, para hacer un valor arbitrario, para no confundirnos mucho, que valga 1 voltio, ¿vale? Entonces tenemos que B sub X equivalga 1 voltio, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de esta fuente de corriente? Va a ser 13 cuartos, que es el parámetro K, multiplicado por lo que vale B sub X, que como estamos eligiendo arbitrariamente, vale 1 voltio. Sería entonces 13 cuartos. Pero como es una fuente de corriente controlada, ¿qué unidades va a tener? ¿Cómo? Lógicamente, como tú lo dijiste, va a tener amperios, ¿sí? Ahora, vamos a ir con la fuente de voltaje controlada, que me dice que depende de la fuente de corriente I sub 0 y el parámetro es pi. Pi veces I sub 0. Sabemos que pi es 3.1415 quilombo que viene. Bien, entonces, para darnos más claro, vamos a hacer que I sub 0 le vamos a dar un valor arbitrario, digamos 2 amperios. ¿Sí? Entonces, tenemos la fuente de voltaje controlada que va a tener el siguiente valor. Va a tener pi veces
multiplicado por, ¿cuánto vale? I sub 0 vale 2. Y esto va a ser igual a 2 veces pi. ¿Pero qué unidades va a tener? Sabemos que la corriente I sub 0 tiene unidades de amperio por ser corriente, 2 amperios. Estaría bien si decimos que la fuente de voltaje controlada por la corriente I0 va a tener un valor de 2 pi amperios, siendo fuente de voltaje. La verdad es que no, ¿verdad? Entonces, esa fuente, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2 pi, no importa si la fuente de la que depende es de corriente, su unidad va a ser de voltio, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, lo que siempre tenemos que hacer cuando tengamos fuentes controladas, no importa si depende de una corriente o un voltaje, su unidad va a depender del tipo de fuente que sea, ¿sí? Va a ser, si es fuente, por ejemplo, de corriente, siempre, no importa que dependa incluso de acá o de acá, siempre va a tener unidades de amperios. Si es una fuente de voltaje controlada, no importa si depende de I sub 0, no importa si depende de la resistencia acá, que por cierto se me olvidó ponerle un número, como era un ejemplo simplemente, no pasa nada. No importa si depende de acá, siempre va a tener unidades de voltio. Bien, espero haberles ayudado y aclararles algunas duditas, ¿sí?